departamento y la universidad, pero la verdad es que la propuesta que nosotros hemos venido impulsando allí es que los rendimientos especulativos del sector financiero de estos dineros pues entren a nutrir el mismo fondo, porque de esa manera pues vería uno que el fondo se iba fortaleciendo y que en los 36 años que tiene más o menos establecidos el convenio, pues no se iría a agotar el capital, sino que por el contrario ese capital iría creciendo con los rendimientos financieros. Ahí es donde viene pues porque de todas maneras la Universidad de Magdalena tiene la mejor cobertura, la mejor calidad, todo. Mire qué pasó. El rector de la Universidad de Magdalena hace rato que está a buen recaudo. Y ese sí está a buen recaudo por corrupción. Sí. A buen recaudo porque hizo una conciliación y tenía que pagar 2.500 millones y pagó 3.500 y se embolsilló 1.000 millones. Sí. Allá está guardadito. ¿Cierto? Ese que quería ser el rector de la Universidad del Caribe colombiano, porque esa es la política, ese es lo que llama Uribe, ¿verdad? Sí, es de la que dice el profesor. Quería, él se vendía, se regalaba en los consejos comunales para que Uribe, pero como ahorita él sabe lo que existía entre los rectores, y mire cómo le fue como perro en misa, ya está en su casa, ¿verdad? En vez de darle la casa por cárcel, le hubieran dado la cárcel por casa y le dieron fue la casa por cárcel. Sí. Ahí está preso. Ahora, ¿qué pasó con Hacienda? Después que decía que ese era el modelo a seguir, la Hacienda dijo: señores de la Universidad de Magdalena, le repitieron el memo que nos mandaron a nosotros. A ustedes no le damos más un peso hasta que ustedes no conformen el fondo de pensión, no hagan el cálculo actuarial a como lo quiere Hacienda y no firmen el convenio de desempeño y el convenio de concurrencia. Y la Universidad de Magdalena, compañero Oripica, en este mes está quebrada. Ya. ¿Por qué? Porque nos pasó igual que nosotros. Nosotros, ¿sabe qué nos pasó a nosotros? Las transferencias eran 3.000 millones mensuales, entonces repartíamos 1.500 para los pensionados y 1.500 para los activos. Entonces nos pagaban era la mitad, lo que llama uno el baloto. Se ganaba uno el baloto, ¿verdad? Le pagaba la mitad a los jubilados y la mitad a los activos. ¿Para qué? Para que cada uno tuviera para medio subsistir. ¿Sí? Y en la del Valle fue peor. En la del Valle llegó el momento en que no hubo ni para uno ni para otro, porque se comieron. Y hubo, usted sabe, como casi un año que los profesores no cobraban. Hubo una cantidad de compañeros sacrificados en esto. ¿Sí? Allá en la Magdalena está pasando igual. ¿Qué está pasando ahora? Que el rector nuevo dice: no, como los activos son los que tienen el servicio de educación, lo están prestando, hay que pagarle. Se fueron todos los pensionados, presentaron tutela y ahorita ya empezaron a salir los fallos y se tienen que pagarle primero a los pensionados. ¿Sí? Entonces vamos a ver hasta dónde llegan los profesores de la Universidad de Magdalena, aunque están haciendo una resistencia, están haciendo una pelea, y en eso también hay que darle la solidaridad, porque es el mismo modelo. Que aunque ellos con esto, porque es que el compañero decía que este famoso plan no es solamente para las nacionales, ¿sí? Es también para las territoriales. Si el artículo 38 lo dice claramente, busquémoslo acá para que ustedes vean. Es que esto ya con este plan vinieron por el resto, compañeros. Miren lo que dice: saneamiento del pasivo pensional de las universidades estatales del orden nacional. Ahí hablan de las 5, ¿verdad? Las 5 que han citado a la Casa de Nariño, y que entre otras cosas le haga una denuncia pública que el rector de la Universidad de Magdalena, que fue un rector, para que ustedes sepan, ahora que se habla del pacto de Realito y que se habla del pacto de España, del pacto de Santos contra Samper, resulta que en la universidad pública también se daban esos pactos. Este señor Claudio Sánchez, rector del Magdalena, que es entre otras cosas medio familia cercana a Mancuso, este rector lo escogieron en Santa Fe de Realito, y eso hay que sacarlo a la luz pública para ver quiénes van a ir, porque a los compañeros sindicalistas sí los llevaron a Cañón, a ellos sí los llevaron y ellos sí denunciaron.
¿Cómo los llevaron allá? Los que no iban ese día, los que no fueron a la universidad para montarse en la camioneta, sí fueron a la casa de ellos y lo esperaron que se bañara, porque si no sale del baño es el último baño que se va a dar, porque ahora le viene un baño de sangre, así que móntese en la camioneta y vamos para allá. Y este señor Claudio Sánchez llegó a Santa Fe Realito acompañado del señor Mancuso, dice porque como son vecinos y a él se le dañó el carro, entonces que se encontró por casualidad. Cuando venía el pobrecito por la calle, iba Mancuso en la camioneta y dijo, hombre, ve, Claudio, montate aquí, yo te llevo. Imagínense. Y allá se presentaron orondos los dos. ¿Sí? Y entonces uno le dice al señor Botero, que hacía tanto de moralista, ¿qué hizo él? El señor Gustavo Petro, ustedes saben, hizo esa denuncia en el Congreso porque se le entregamos a Petro por la investigación que hizo el profesor Pedro Hernández. Entonces le estamos hoy pidiendo a este señor que se desmovilice o que vea lo que hace, que se vaya a la rectoría. ¿Sí? ¿Cierto? Porque también ese pacto tienen que desempolvarlo. A ver por qué fueron allá y tienen hasta las cintas grabadas de cómo le decía el señor Mancuso a los miembros del superior, hombre, miren, ustedes son la representante, los egresados, sí, pero necesitamos que salvar la universidad. Así está grabadito, con la voz de este señor. Entonces, compañeros, para que ustedes vean cuál ha sido, la de Magdalena hoy es la próxima universidad que va a entrar a la 550. Y esto es grave, ¿por qué? Porque nosotros lo hemos dicho, universidad pública que firme el convenio de concurrencia, vea, es universidad que se va a la quiebra, es universidad que queda en la ley 550 y miren ustedes que con la ley 550 esto fue una conspiración del gobierno, porque ustedes saben que la ley 550 era una ley de quiebra para las empresas privadas, ¿verdad? Que fue creada en 1990 para proteger la empresa privada colombiana de la bancarrota, desde que César Gaviria se inventó la famosa Bienvenidos al Futuro, a la apertura económica. ¿Sí? Quebraron todas las empresas y entonces el Congreso, para proteger esas empresas, se inventó la 550 porque dicen ellos que según los comercialistas y los especialistas en derecho comercial, los concordatos eran muy democráticos y la gente se la pasaba era discutiendo cómo vendía esto. No, la ley 550 es una ley de quiebra, ¿verdad? Que enseguida apenas se demuestra la insolvencia económica, se va y los acreedores se tienen que someter a un proceso de reestructuración de pasivos y a buscar platica para pagar la deuda. ¿Sabe qué pasa, compañeros? Que igual nos metieron después de esa quiebra por los miserables 135.000 millones que ahorita yo les expresaba, que la misma realidad nos ha demostrado que esa plata no la tiene la gobernación, incluso tenemos hasta superávit. Si nosotros sumamos los 100.000 millones que Hacienda, y si no es más, nos tienen, más los 69 de la gobernación, son 169.000, hasta 135. La universidad tenía superávit. Pero como la intención era, ¿verdad?, comenzar por alguna, comenzaron por nosotros. Y miren que ustedes a nosotros nos hicieron, como la ley 550 no era aplicable a las universidades públicas porque son entes autónomos territoriales, se inventaron, ¿verdad?, en el 2004 la ley 922, ¿sí?, que es una hermana gemela de la 550, pero concretamente para las universidades públicas. Miren lo que dice la ley 922. Dice, artículo segundo, adiciones del inciso cuarto del artículo primero de la ley 550 a la siguiente tenor. O sea, dicen que la ley 550 se aplicará, ¿verdad? Acá buscamos el artículo primero. Dice que se aplica, está el ámbito de aplicación de la ley. La presente ley se aplica a las empresas que operen de manera permanente en el territorio nacional, realizarán por cualquier clase de personas jurídicas, naturales o extranjeras o de carácter privado, público, economía mixta, con excepción de la habilitada por la superintendencia, etcétera, etcétera. Pero no hablaba por ninguna parte de las universidades públicas, porque obvio, ¿verdad? La ley 30 es la ley que rige a todo el sistema universitario público. Entonces se crearon la ley 922. Miren lo que dice. Esta ley se aplicará igualmente a las universidades estatales del orden nacional o territorial
las cuales podrán celebrar por intermedio del rector, previa autorización del Consejo Superior Universitario en ejercicio de la autonomía universitaria. Imagínense, semejante afrenta que un Consejo Superior, ¿verdad?, que sabe a qué conduce la 550 en base a la autonomía universitaria, va a incluir la universidad. Sin embargo, como les decía ahorita, por la forma como han intervenido los superiores, obviamente no dejan ni constancia, sino que por consenso aprueban todo lo que le dice la delegada del Ministerio de Educación o de Hacienda. El acuerdo de reestructuración en los términos del título quinto. Entonces, ¿qué sucede? Que el esquema está montado, compañeros. El esquema está montado y, como dice alguien, si no hacemos una pelea frontal, como la que se está desarrollando ahora, de esta no nos vamos a salvar nadie. Porque es mentira, ¿verdad? Es mentira y ya la movilización lo ha demostrado. Es mentira que el gobierno de Uribe, y miren lo que decía Uribe ayer en la televisión, pone como ejemplo la Universidad del Atlántico. Dice que ya, ¿verdad?, con la 922 y con la reestructuración, la Universidad del Atlántico está salvada. ¿Salvada de qué? Si miren ustedes qué ha pasado después de la aplicación de la ley 550 y de la reestructuración. Imagínense, votaron a 439 trabajadores. Liquidaron la planta de la universidad. Lo echaron el 15 de enero del 2007 bajo la figura de la supresión de cargos. Y la señora Ana Sofía Mesa pidió y se inventó una famosa reestructuración. No obstante, miren ustedes que el plan de reestructuración decía que con el estudio que se había hecho de viabilidad financiera, solamente se podían suprimir 172 cargos. Eso dice el acuerdo de reestructuración, que aquí lo tenemos. Dice que es un semejante mamotreto. Eso da también. Este es el famoso programa de reestructuración de pasivos. Y aquí está el perro y el gato, aquí está Raimundo, todo lo que las universidades deben. Y hay plazo hasta para pagarlo hasta el 2015. Entonces dice este plan, solamente saldrán 172. ¿Qué hizo la señora en enero? Votó a los 420 administrativos. La universidad quedó solamente quedó el cargo de la rectora, el vicerrector de investigación, que es Calanchín de la rectora, ¿sí? Quedaron los decanos y una amiga de la rectora, ¿sí?, amiga íntima, ¿sí?, que después el superior se la decapitó y eso le sumió una profunda crisis existencial. Entonces, imagínense cómo ella, y después ¿qué hizo? Pretendió en el mes de diciembre que solicitar un receso académico hasta el 9 de abril. Pero claro, ¿cómo no va a haber receso? Si usted iba a la universidad no encontraba ni quien lo atendiera. Nadie. Porque ella no atiende a nadie. Entonces, ¿qué hizo? Desbarató todos los programas. Suprimió todas las decanaturas. O sea, lo que es la parte administrativa y académica. O sea, desaparecieron los departamentos, todo. Los coordinadores fueron suprimidos. Y entonces llegó y le delegó a los decanos que cada decano se inventara su propia unidad académica. Y dice, bueno, usted, ¿verdad? Pero no se pase de tanto, ¿sí? No se pase de tantos empleados. Usted aquí va a hacer esto, pero mira, le tiene autorización hasta tanto. Pero eso sí, por contrato de prestación de servicio. Y hoy allá lo que hay es puro contrato de prestación. Hay de 420 quedaron en 100 empleados. Obviamente que no existe, no hay biblioteca abierta, no hay laboratorio, no hay... La universidad es francamente un caos administrativo y académico. ¿Sí? Ese es uno de los resultados. Ahora, en la parte académica, le van a aplicar el famoso observatorio laboral y de la pertinencia de los programas. ¿Sí? Que ojo con eso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los programas que no sean financieramente viables van a desaparecer y que además sean muy costosos. Entonces resulta que en las universidades públicas, ¿verdad?, justamente los programas que no quieren
porque no sirven para el TLC, lo que decía el compañero ahorita. No sirven para el TLC, son los programas de humanidades. Entonces el programa más costoso que hay ahorita mismo en la Universidad Atlántico se llama Programa de Ciencias Humanas. Y a ese programa ya le pusieron la lupa. ¿Sí? Ya el otro año, de pronto ni abran, en el semestre que viene, de pronto no abran admisiones para ese programa. A eso conduce la ley 550. ¿Conduce a qué? A que no hay reactivo. Los laboratorios no sirven. ¿Por qué? Porque cuando uno va de la rectora, había rectora que los profesores fulano y perencejo necesitan ir a hacer una especialización. Usted dice, no, le saca uno la famosa, esta ley, la 550, estamos en 550. Y vea que en la 550 dice que se prioriza el pago de las acreencias. Y claro, así está, compañero, así está. En la 550 dice que toda la plata que entra a la universidad, en último está en la inversión. ¿Sí? En último, mire que eso es lo más grave, por eso nosotros nos agrada que ustedes, ¿verdad?, conozcan esto, porque ustedes ya se van a trincherar, se van a personar y saben que ese convenio de concurrencia no es para bien de la universidad, de esta institución, que es una de las instituciones que es estandarte, que es nuestro líder en materia académica, en investigación, que es nuestro referente internacional. ¿Sí? Porque la Universidad Nacional para nosotros es casi que el papá de las universidades territoriales, porque nosotros no tenemos chauvinismo, nosotros reconocemos, ¿verdad? Y ojalá nos arrepentimos ahora una vez que alguien plantea el proyecto de universidades nacionales, y allá se hizo un debate, y hoy de pronto, bueno, aunque como lo estamos viendo, el artículo 38 también acaba, pero de pronto la Universidad Atlántica no estuviera en las condiciones en que hoy se encuentra. Pero miren ustedes que esta ley dice que todos los ingresos que la universidad obtenga por cualquier medio irán necesariamente para pagar las acreencias. Ahí sí los jubilados están brincando, los jubilados también, porque los tienen al día, están en Playa Alta. ¿Sí? Pero a condición de qué, compañeros, a condición de que están en Playa Alta, a condición de que los profesores y los trabajadores estamos ni siquiera en Playa Baja, estamos en Playa -0. Porque allí la señora hasta que hizo, desocupó la sede centro de la universidad, donde habían 5 programas, y para reducir costos, porque esto va allá, se llevó a todos los 14.000 estudiantes, los 1.000 y tantos profesores, los 400 profesores para la sede de Puerto Colombia, donde obviamente usted se monta en un helicóptero y la mira en el cielo y dice, qué cosa tan bonita. ¿Qué ciudad? Eso es una ciudadela universitaria, eso es lo mejor que hay en el mundo. Pero entre puro concreto y varilla. Puro concreto y varilla. Y ahorita están haciendo la biblioteca inteligente. Imagínense, sí, no necesita varilla, pero la están haciendo, porque eso vale 16.000 millones. Está ahí donde el gobernador, porque no le interesa el presupuesto de la universidad, de la estampilla. Sí, porque la estampilla entra en 16.000 millones y él ahí, nadie le controla, nadie le dice cómo se invierten esos recursos. No, compre concreto, compre varilla, losa, compre, pero ni un cero computador, cero laboratorio. Sí. Entonces a eso conduce la 550, que cero plata para inversión. Sí. Entonces la sede centro la van a vender, la van a regalar. Una sede que tiene, imagínense, tiene 65 años de existencia. Es un patrimonio ya cultural y científico desde la costa. Sin embargo, esta señora ya lo puso en venta, creo que por ahí éxito, Carrefour, eso va a terminar convertido, imagínense, en un Carrefour, porque ya está diciendo que el mejor postor, y que esos megamercados son los que vienen a llevarse todo el espacio, todo lo que puedan para implantar sus grandes emporios económicos y de mercado. Entonces todos van a vender todos los bienes de la universidad, y ya en la nacional, la universidad, el profesor Pedro, ya pidieron la cuenta del patrimonio, de los bienes de la Universidad Nacional, entre los cuales están ustedes, porque eso lo necesita el asesor, porque miren ustedes que otra denuncia, cada universidad, cada rector tiene a la pata un asesor de Hacienda, haciendo el mandado. ¿Cuántas locales, cuántas sesionales, cómo están las sesionales, qué bienes tiene, qué propiedades tiene? Porque ahí hicieron una estadística de los terrenos, de todo, y todo eso, compañeros, lo van a vender. ¿Para qué? Dice que para pagar la deuda de la 550. ¿Sí?
Entonces, ¿qué va a pasar? Que allí va a quedar una universidad de 14, la van a llevar a la mitad, a 6.000, 5.000 estudiantes, que es lo que ellos quieren, pero para que le rinda el presupuesto. En materia de matrículas, para ir terminando, compañeros estudiantes, que es lo más asombroso, el famoso plan de reestructuración que le decíamos nosotros al promotor, al gobierno, al gobernador, al superior: mire, ¿qué tienen que ver los estudiantes con esta ley 550 si los estudiantes no son ni proveedores, ni son acreedores, ni son nada? Los estudiantes, al contrario, ¿verdad?, son los primeros beneficiarios de la universidad. ¿Cómo es posible que los estudiantes tengan que, de sus matrículas, concurrir para el pago de las acreencias que ellos no tienen la culpa que la universidad se haya endeudado? No endeudado, la deuda de la universidad, hay que decirlo, es una deuda laboral y pensional. No es bancaria, no tiene nada que ver con las finanzas. ¿Sí? Entonces, miren, en el plan de reestructuración dice: los estudiantes anualmente se le aumentará el 72% del valor de la matrícula. ¿Sí? Anual, eso fue lo que se estableció en el plan de reestructuración. Sin embargo, en el mes de febrero y marzo, muchos estudiantes empezaron a mirar con mucha preocupación que un estudiante que pagaba 96.000 pesos, porque hay que decirlo, la Universidad Atlántico era una universidad donde había matrícula asequible para el estrato 1, 2 y a los 3 bajos. Vieron con preocupación y asombro que el volante, ¿verdad?, ellos dijeron: bueno, si me aplican el 72 me friegan, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que le apareció por 960.000. Y eso era lo que decía el compañero ahorita de la estudiante. Ese es un caso de la estudiante de nutrición y le apareció el volante. Ella fue a causar recoger, porque ya los estudiantes también venden minutos, venden maní, venden agua, venden sancocho. Sí, venden todo para poder subsidiarse su matrícula. Sin embargo, infinidad de estudiantes, porque uno sí dice, en la Universidad Atlántico hay estudiantes en la Facultad de Ingeniería que pagan hasta 3 y 4 millones de pesos. Pero ese estudiante, ¿verdad?, por la estratificación y por todos los ítems que le aplican, obviamente, pero allá no se da eso de esta forma. Yo no sé aquí cuál sería el mecanismo que tiene la universidad para establecer las matrículas. Sería bueno que, si alguien me lo puede dar por allí, porque vamos en esa pelea, de que tienen que tener en cuenta la estratificación socioeconómica, tienen que tener en cuenta el CISBEN, tienen que tener en cuenta el colegio de procedencia, sí, porque allá, ¿qué pasa? Unos casos especiales, para ponerle un ejemplo: hay un estudiante que, por fortuna, el tío está bien pensionado, ¿cierto? Está pensionado en el Cerrejón o en el terminal por el puerto, y le dice: hombre, sobre, yo te quiero dar un premio, pero no te lo vayas en plata porque te la bebes o te la parrandeas. Yo quiero que tú estudies en un buen colegio. Búscate el Colegio Colón, el Bifi, el Cervantes, que son colegios de estrato 5, 6. Y yo te pago eso, y te pago ahí para tener un buen sobrino, me demostrar, y vas a estudiar medicina, porque yo quiero tener un médico en la familia. Eso a veces la cuestión macondiana, se llama, creo que está de moda. Entonces, bueno, tío, bien. Pero estudió su bachillerato en el Colegio Colón. Terminó, pero el pelado vive allá, como dice uno, en la chinita. Vive en los barrios, en los estratos bajos, y que son hasta menos 0. A veces no llegan ni siquiera 1, porque se tienen que venir a pie y irse a pie para la universidad. Entonces, cuando ese muchacho termina y va a la universidad, obviamente pasa el examen de admisión, que es un examen bastante exigente y duro, pero lo pasa. Ay, feliz, hasta allí, feliz. Cuando llega: tío, voy por la matrícula. Bueno, cuando llega allá, en vez de decirle: mire, tráigame todos estos requisitos, ¿de qué colegio viene? Del Colegio Colón. Ahí lo friega. ¿Sí? Hasta ahí llegó la bonanza del tío. Sí, señora Sobri, la vaina se complicó, porque yo estaba pensando en 100.000, hasta en 200, pero ya en 1.000.000 para allá sí está la cosa maluca. Hay padres de familia que tienen 2 y 3 hijos en la universidad, estudiando. Yo conocí un caso de un señor que trabaja en droga en la rebaja, atiende y no, ni ojalá fuera farmacéutico, él es el cajero, porque es el que carga las cajas.
Entonces dice, vea, profe, yo tengo 3 hijos en la Universidad Atlántico y qué sorpresa me llevo cuando anoche los pelados me llevan los 3 volantes y de pagar 77.000 pesos le apareció por 770.000 cada uno. ¿Sí? Y los muchachos estudian idiomas, uno estudia historia y el otro cree que sociología. Entonces los muchachos dijeron, bueno papi, hasta aquí llegaron las canoas, como dice uno. Parte yo no voy a estudiar. La única que está resistiendo es una muchacha que ya está como en 3.º o 4.º semestre de historia. Esa sí se mantiene allí pues peleando porque se recomponga esto, ¿sí? Porque no estamos de acuerdo con que, imagínense ustedes, y saben cuál es la pretensión de la rectora, que es lo que da rabia, que ella pretende en el plan de reestructuración por concepto de matrícula, miren ustedes, recoger la no despreciable suma de 5.000 millones anuales. ¿Sí? 5.000 millones anuales. Como ella se cuenta que la ley 550 va a estar al 2016, imagínense cuánto suma eso al 2016. Prácticamente los estudiantes, la Universidad del Atlántico, lo digo aquí públicamente, ya no es pública. Es una universidad privada financiada por el Estado. Ya la Universidad del Atlántico desapareció, a pesar de que Uribe ayer estaba diciendo, según me comentó alguien por celular, que ya que en la Universidad del Atlántico no había problema de matrícula, que ya todo estaba bajo control. No, allá fueron aumentadas las matrículas exorbitantemente. Y a veces, ¿cuál es la fórmula que les da el gobierno, el jefe, el director de admisiones? Si la matrícula le vale 800.000 pesos, dice, bueno, yo te voy a dividir eso entre 4 cuotas. Esa es la fórmula salomónica. Que se paga 200, 200, y así no te duele, no lo sientes. ¿Cómo que no? El problema es de dónde van a salir los 800.000 pesos. No es cómo se paguen, sino a quién se los quito. ¿Sí? Entonces esa es otra de las pruebas de que la 550 inexorablemente no solamente conduce a pauperizar a la universidad, sino que también la privatiza. Y eso, compañeros, es el fin de esta película. Ustedes acuérdense que ya el paquete educativo fue vendido a la Organización Mundial de Comercio. Ya la educación nuestra está en manos de los grandes monopolios de la educación de Estados Unidos. Y acá los estudiantes de trato 1 y 2 van de cabeza para el SENA, hasta los que puedan. Porque eso ni para el SENA. Porque miren ustedes lo que está planteando la ministra, sí, que allá solamente técnicos y tecnólogos y de resto, el que tenga para profesionalizarse, que busque la plata, pero el gobierno no va a financiar profesionalización. Entonces miren ustedes, compañeros, hoy día el cuadro para redondear de la universidad es ese. Sí, la Universidad Atlántico prácticamente fue destruida, fue borrada, se quiere diseñar otra universidad con nuevo valor de matrícula. Ya ahorita en el mes de julio salen los profesores más veteranos. Ya la rectora, que es otra de las consecuencias, se van 256 profesores de los más calificados, doctores, magíster, los que hay especializados porque ya tienen la edad de jubilación. Si todo profesor y trabajador que llegue a 55 años de edad y 20 de servicio, inmediatamente va para el Seguro Social. Y ya este año sale el primer grupo de profesores, salen 68 trabajadores, igualmente van. ¿Para qué? Para bajar los costos. Ahora lo que hay es una fila de nuevos profesores, ¿verdad? Que eso es lo que dice la señora Ana Sofía Mesa. Dice, yo no le puedo pagar a un doctor ahora 5 o 6 millones de pesos porque atrás viene uno que le pago 2 millones de pesos y ese está jovencito, está cachorrito y ese le sirven 2 millones, mucha plata para él, pero hay que dárselo. ¿Sí? Pero hay un profesor con experiencia, con veteranía, no los quiere ella porque son muy costosos. Y los trabajadores igual, por bolsa de empleo. ¿Sí? Allá ahora existe la bolsa de empleo de los politiqueros, que en época electoral pues hacen su agosto. ¿Sí? Entonces, compañeros, para que ustedes miren el reflejo nuestro, la Universidad Atlántico de ser una de las universidades de la costa más posesionada, aunque académicamente todavía estamos resistiendo. ¿Sí? Académicamente hay que decirlo, mantenemos los estándares
aunque a nosotros eso de los estándares no nos suena muy, pero bueno, esa es la posmodernidad, pero también con los estándares, porque acuérdense ustedes que ahora mismo, ¿verdad?, también se le va a aplicar otra vez los famosos estándares a las universidades. Los recursos van a volver a la universidad por los estándares de cobertura, calidad, y no como lo establece la ley 30, que es lo que ellos quieren acabar, en pesos constantes y el porcentaje establecido por la ley. Entonces, compañeros, yo quiero dejar hasta allí porque si alguno tiene alguna pregunta, alguna crítica, alguna observación, con mucho gusto, pero solamente les comento que allá estamos, compañeros, en pie de lucha, estamos resistiendo, el movimiento estudiantil está unificado, a pesar de todos los problemas que hemos tenido de seguridad, nos mantenemos, y esta semana, a partir de mañana, se reúne la multiestamentaria, vamos a iniciar el proceso de resistencia, vamos a convocar, ya estamos en asamblea permanente, pero allá los estudiantes se están yendo pues a lo que ellos han llamado la huelga general estudiantil, que nosotros hemos dicho que ustedes saben que nosotros también estamos perseguidos y satanizados por el Ministerio de la Desprotección Social. Entonces nosotros no podemos hablar de paro ni de huelga general, porque inmediatamente ahí sí funciona la Procuraduría y las IA, y entonces nos hacen la visita y los estudiantes hemos dicho, bueno, ustedes se van a la Asamblea General o a la huelga general, pero nosotros nos declaramos en asamblea permanente, ¿verdad? Pero si los estudiantes hacen efectivo la huelga general, pues nosotros obviamente nos vamos, pero sin denominar la huelga general, porque el movimiento, hemos dicho, y eso para que ustedes tengan un conocimiento, salió de la multiestamentaria nacional, que hay que tener en cuenta las características de cada universidad, aunque lo ideal sería, pues, como el movimiento está cogiendo fuerza, ir sumando, pero teniendo en cuenta, haciendo los análisis, claro, de las particularidades de cada universidad, y lo importante y lo relevante, compañeros, es que le expliquemos bien a los estudiantes, ¿verdad? Porque no vayan a pensar ellos que se trata en este caso de que nosotros estamos peleando porque nos van a quitar las pensiones o porque nos van a... No, aquí, como ha dicho FECODE, el gobierno empezó a ofrecerle que aumente salario, y FECODE, nosotros no estamos peleando por aumento. Estamos peleando porque le aumenten las transferencias a la educación, no a nosotros los salarios. Entonces, en esto hay que hacer buena pedagogía para que los estudiantes entiendan que ya ustedes de pronto van a hacer la última promoción de estudiantes, ¿verdad?, de la universidad pública, porque ya los que vienen atrás pues irán a encontrar otro tipo de universidad. Y le agradezco la atención, y cualquier pregunta que ustedes deseen, pues a bien puedo resolver. Sí, vamos a abrir un espacio de preguntas concretas, muy puntuales, para las dos personas que han intervenido, Carlos Cañas y Gualberto Torres. Y posterior a esa haremos un espacio de intervenciones cortas. Entonces, inicialmente, por favor, concretar algunas preguntas si las tienen los presentes. Sí, la pregunta acá del estudiante es que en estos momentos, si el daño está hecho a las universidades, que cuál es la directriz del momento para enfrentar la situación. Bueno, ahorita... Sí, yo me refería al daño que nos hicieron concretamente a la Universidad del Atlántico, que allí habrá que hacer un proceso ahora sí de refundación o de retomar la línea, pues de revertir todo esto que se ha hecho, ¿verdad? Pero yo ahorita leí un documento muy interesante de está el profesor Leopoldo Múnera y el doctor Misa, donde ellos hacen un planteamiento que me parece que es uno de los, porque hay que dar la pelea en todos los niveles. Ellos están abriendo la posibilidad, yo creo que sí es viable, porque este país dicen que es un Estado social de derecho, que tiene un parlamento, ¿cierto?, que funciona, pero funciona para los fines y los intereses de alguna gente,
Ellos hablan aquí de irse por una solución jurídica, están planteando una ley de saneamiento del pasivo pensional de las universidades públicas del orden nacional. Incluso yo creo que esto se podría hacer extensivo también a la del orden territorial para que se sumen estas 20 y tantas universidades. O sea, esto me parece que tiene toda la viabilidad jurídica y que sería una bandera para nosotros, ¿verdad? Así como financiaron la banca, acuérdense que todavía no están cobrando el 4 por mil, ¿por qué no hace un 4 por mil para la educación pública a todos los niveles? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos todavía argumentos y yo creo que esta propuesta que han hecho muy interesante, que hacen estos destacados académicos e investigadores, viene a tono, porque yo creo que no todo está perdido. Yo creo que ahora mismo, si miramos el entorno del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, compañero, hay que decirlo, este señor está más enredado que un saco de anzuelo, ¿sí? Como dice uno en la costa, ¿sí? Entonces, esta situación en que está, el que ya otra vez le volvió el problemita que tiene en la oreja, que se pronto una garrapata que tiene ahí, que no lo dejan montar en avión ni lo dejan hacer nada, eso le da cada vez que hay una crisis de este tamaño, ¿verdad? Y ahora con la gran movilización que hicimos ayer en los departamentos y a nivel nacional, yo creo que este señor no está durmiendo muy bien. Entonces, si nosotros a esto, ¿verdad?, se crea rápidamente una comisión de juristas que con los parlamentarios liberales del polo, de todos, incluso los uribistas, que hay muchos que están ahora están patinando con el problema de las transferencias a nivel del Congreso en general, creo que ahí de pronto va a haber alguna sorpresa, pero de todas maneras me parece al lugar, como dicen, que esta propuesta de asumir como bandera el movimiento estudiantil y profesoral una ley de saneamiento del pasivo, que es lo que tienen las universidades, porque si no saneamos el pasivo, como lo debe sanear, que es el gobierno, porque es que la ley dice que el pasivo pensional lo tiene que pagar el Estado, ¿sí? O sea, no nosotros en la Universidad Atlántico lo pagamos nosotros, compañeros, para que ustedes sepan, el pasivo nuestro está en la ley 550, los 44.000 millones que costó pagarle al seguro. Esa plata la vamos a poner nosotros. Imagínense, el gobierno no va a poner un peso, porque entró como deuda de la universidad y allí el gobierno se lavó las manos, se la lavó el gobernador, ¿sí? Imagínense, eso es lo que pretenden hacer en todas las universidades, que si la Universidad Nacional de Medellín tiene un pasivo de 22, para decir algo, de 23.000 millones o 15.000 millones, eso entra como un pasivo, como una creencia de la universidad hacia el seguro o hacia el fondo que ustedes tengan de pensiones, y no el porcentaje que tiene que pagar cada, ¿verdad?, ente, tanto en la nación, el departamento o los municipios en el evento que ustedes de pronto... Y además, otra cosita, el recorte de las transferencias también perjudica a las universidades, ¿sí? Porque si le recortan las transferencias para la educación a los departamentos, a los municipios y a los distritos, hay municipios que aportan para la universidad. Por ejemplo, la universidad distrital se va a la olla con el recorte del distrito de Bogotá, porque imagínense, la que más aporta a la distrital es el distrito. Entonces yo sí creo, compañeros, yo lo decía en el sentido de que algunos veces lo aborda o lo contagia ese pesimismo en que, ¿verdad?, aunque yo no lo tengo, pero uno lo percibe entre los estudiantes, sobre todo entre los profesores, y no hablar de los jubilados porque ya no se echaron a la petaca, ellos tienen su problema resuelto de su mesadita, de su primita, pero en cuanto a lo que es el proyecto de universidad pública, sí nos preocupa, y yo creo que una fórmula para negociar con el gobierno es esto, la presentación de una ley de saneamiento del pasivo. ¿Alguna otra inquietud, alguna pregunta de parte de los asistentes? O alguna, ahora sí, abramos entonces un espacio de intervenciones, si es que no quieren preguntar, alguien quiere hacer una intervención libre, corta por favor, que no sobrepase los 3 minutos. Tenemos acá al estudiante, a Jesús Tobón. ¿Quién más desea inscribirse? Entonces, Carlos, tu nombre, ¿sí? ¿Por qué no hace uso de porque siempre está de persona de atrás? Bueno, a mí todavía me parece ayer, cuando uno veía al señor Álvaro Ortega y su séquito, ¿cierto?, recomponiendo todas las representaciones a nivel de facultades,
recomponiendo las representaciones de Ciudadela, las representaciones al superior, con el fin de acomodar los intereses políticos del gobierno de turno. Y también parece que fuera ayer cuando rectores como el señor Báez, por ejemplo, que solamente ocuparon ese puesto para colocar una colcha para lo que venía por parte del gobierno, con sencillamente el beneficio de jubilarse como rector de la Universidad del Atlántico, pero no lo logró, ¿cierto?, porque murió siendo rector. Algunos que dicen que sí hay justicia divina. La cuestión es que yo, lastimosamente, aquí en la Universidad Nacional de Colombia, yo creí que no se iban a configurar ese tipo de artimañas que se configuraban políticamente, porque se supone que una universidad es un recinto de academia, no un recinto político, donde sencillamente lo único que se hace es que se mueven fichas políticos afines con el pensamiento gubernamental, pero sí se hace, sí se hace. Y nosotros los estudiantes que estamos en movilización vemos perfidia por parte de la administración de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo es posible que la Universidad Nacional de Colombia, en especial la rectoría como administrativo, desde hace unas semanas para acá se convirtió en el Centro Nacional de Publicaciones, ¿cierto? Cuanto papelito hay lo sacan. Hoy esta mañana encontramos el papel de la consulta. ¿Por qué el día de ayer en la mañana no encontramos el informe de la Comisión Asesora al Rector?, pregunto yo. ¿Acaso porque el informe del doctor Misas y los otros super expertos que el mismo rector Wasserman nombró no están de acuerdo con el artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Por qué no le dieron tanta publicidad como eso? Y ahora, ¿por qué se hace una encuesta? Si en la Universidad Nacional de Colombia el primero que deslegitimó las encuestas fue la administración. ¿Para qué se hicieron encuestas para nombrar rectores si ellos la deslegitiman? Y hoy en día son los defensores número uno de las encuestas. Aquí se hacen encuestas para evaluar a los profesores vía internet. Desde hace 9 años hay profesores a los que se les está dando martillo en esas encuestas y eso no se repercute sobre la realidad. Pero ahora sí, vengan y que vivan las encuestas. ¡Qué pobre la directora académica! ¡Qué pobre interpretación la que hizo acá! Vino sencillamente a dar una pauta publicitaria a la encuesta que está haciendo la academia, un espacio de discusión y no un espacio de triquiñuelas políticas. Porque el señor Wasserman es un señor de triquiñuelas políticas. Y no quiero pensar lo mismo del vicerrector de la Universidad Nacional C de Medellín, pero no me está dejando otra alternativa. Y no le está dejando otra alternativa a los estudiantes que pertenecen al Movimiento Nacional de Estudiantes. Entonces, compañero, ya se dará cuenta hasta qué grado está llegando la cuestión aquí, de la misma forma en que comenzaron allá con sus tinterillos en la Universidad del Atlántico, mi antigua alma mater, y todavía la considero alma mater, y todavía me solidarizo con la lucha de los estudiantes de la Universidad del Atlántico, como también estamos aquí en pie de lucha en la Universidad Nacional de Colombia. Jesús Tobón, presidente de la Asociación de Pensionados de la Universidad a nivel de trabajadores. Hey, la cámara no me alcanza. Compañeros, yo hago parte de esa bomba pensional que hoy dice el señor Álvaro Uribe Vélez tiene en quiebra del país. Trabajé 25 años al interior de esta institución, C de Medellín, y escasamente mi pensión alcanza un poco más de 1 millón de pesos después de haber trabajado en los laboratorios de química aquí con los colegas. Esa es la bomba pensional que tiene el país, ese es el ejemplo textual, lo pongo en carne propia. Me parece que hoy nos encontramos ante la situación más difícil que en la historia de la universidad pública, de la educación pública en general, haya pasado por momento alguno. Cuando el señor Wasserman vino en el momento de posesionarse,
por cierto muy lacónico, había que sacarle las palabras con ganzúa. Decía de que él no iba a actuar políticamente, sino académicamente, y que el lobby lo hicieran o lo hiciéramos quienes de alguna manera teníamos visión o tinte político. Pero al primer guiño que hoy le hace el ministro de Hacienda, al primer guiño que hoy le hace el presidente de la República, ahí se le contesta haciéndole lobby político. Entonces, de verdad, se extraña uno estos representantes de una institución como la Universidad Nacional vaya a defender los intereses de la comunidad. Entonces no podemos ser optimistas. De pronto, de alguna manera, hay que entender la situación que hoy vivimos, porque de pronto en el día de ayer también en la Asociación Mixta de Pensionados hacía parte de lo que les voy a mencionar. Esto no es de extrañarnos, porque esto hace parte de un sistema, de un modelo. Concretamente, el capitalismo, a través de sus distintas crisis, se va inventando muy concatenadamente, muy hiladamente, una serie de medidas que inicialmente acá en Colombia inició con la parte de la clase trabajadora, y mencionaba el profesor cómo se inventa la forma de acabar con los derechos que teníamos a través de convenciones colectivas, y empieza precisamente arrasando con la Ley 50 de 1990, donde acaba efectivamente con un derecho fundamental que teníamos los trabajadores colombianos, como era la retroactividad de las cesantías. Pero seguidamente se inventa la Ley 100 de 1993, y que empieza a regir el 1 de abril de 1994, donde privatiza la educación, la salud, y la vuelve la mejor de las mercancías, porque hoy efectivamente ustedes pueden ver, y lo mencionábamos ahora también muy sucintamente, hoy la crisis en las universidades, aquí en la nuestra, en Unisalud, ahonda una crisis, ya lo mencionaba el compañero Carlos Cañas, no voy a volver a lo mismo. Pero también en esa ley, entonces se empieza a arrebatar de alguna manera y a reglamentar, entre comillas, el problema pensional, que ya hoy nos trae a cuento. Posteriormente, se inventa la Ley 550 o Ley de Quiebra, que mencionaba el profesor. Ya entonces ahora, después de privatizar todo el país, todo lo que era estatal, todo lo que era nuestro, todo lo que era del pueblo colombiano, entonces hoy voltea la cara hacia la educación superior. En ese sentido, quiero aclarar lo siguiente: si hoy ya la tempestad ha comenzado en la Universidad Nacional de rato atrás, precisamente, y de pronto ustedes no se han dado cuenta, los pensionados de la Universidad Nacional hace 2 años venimos sufriendo retrasos en nuestras mesadas. El ejemplo más claro estuvo en el pasado mes de diciembre, donde después de salir todos los activos a vacaciones, a nosotros nos dejaron padeciendo acá y nos vinieron a pagar la mesada 13 o prima de diciembre, y la mesada de diciembre nos la vinieron a pagar el 28 de diciembre. O quien dice, nuestras familias no tuvieron derecho a obtener el pequeño obsequio navideño, una ropita, etcétera, etcétera, ya sabemos. Y eso no se dio cuenta absolutamente nadie, y por eso esta semana logramos llegar a la Asamblea Estudiantil con un comunicado dejando bien claro, compañeros, que los culpables de la situación que hoy vive el país no somos los pensionados del país, no somos los pensionados, es este sistema que nos está carcomiendo. ¿Cómo va a ser responsable un pensionado
que fue el que le aportó a una institución, fue el que le aportó con su fuerza laboral al engrandecimiento del país. ¿Cómo va a ser el culpable hoy en día de la situación que hoy vive el país si los culpables están allá precisamente gobernando? Si esos son los corruptos, si esos son los principales delincuentes. Le decía yo a un compañero, es que el pueblo está en manos de la peor delincuencia de toda la historia. Para ir terminando, se va emocionando uno pues haciendo todo este recuento. Sí quiero manifestarles, compañeros, el problema en la universidad pensional ya viene de rato atrás. Entonces, ¿cómo va a ser ahora? El problema pensional nuestro viene incluso para el pago que nos hicieron en diciembre. Tuvieron que coger el presupuesto ya de este año, para poder pagarnos la prima y la mesada, porque ya estaban en un alto déficit. Lo que nos dicen hoy, ya no se pueden hacer traslados o raspados de olla, como decíamos nosotros, hacer las marañas de trasladar de un fondito a otro. El problema nuestro termina ahora aproximadamente, el presupuesto que nos aprobaron termina ahora en julio o agosto. No sabemos, hasta este momento no sabemos si nos pagan esta mesada, si va a haber pago de la prima semestral, etcétera. Por eso, desafortunadamente, y lo digo, porque aquí muchos compañeros me conocen y no he sido echado para atrás en la lucha, pero desafortunadamente cuando ya uno pasa a este otro espacio, a esta otra etapa de la vida, se vuelve uno un poco disperso, sobre todo el compañerismo. Pero sí, desde acá de este espacio nos ofrecemos con nuestra experiencia, con nuestras ideas, a solidarizarnos, a emprender como un solo hombre, con nuestros puños, que son las herramientas, que son las armas a las que se refería el compañero Carlos Cañas, porque es que nosotros estamos armados, pero de valor, de ánimo de luchar y de ánimo de defender esta institución. Porque ¿qué nos ganamos los pensionados? Obteniendo unas mesadas oportunas, entre comillas, para 2 o 3 años, si después se va a acabar la institución, si después nuestros hijos, si después el futuro de las clases populares no van a tener dónde estudiar. No me hago extensivo, compañeros, pero estaremos los jubilados al pie de la lucha, al pie de todos los estamentos universitarios que quedáramos defender la Universidad Nacional, la educación pública y los derechos que nos corresponden. Gracias, compañeros. El profesor Alberto Aria Fernel, el estudiante, veía primero Fernel. Procuremos para que haya mayor participación, pues que no nos extendamos las intervenciones. Sí, quisiera llamar la atención sobre un aspecto interesante. En primer lugar, los múltiples significados del fenómeno de la concurrencia. Es decir, la concurrencia es un tema de carácter pensional, es un tema de carácter jurídico, laboral, financiero, económico, se ha hablado. No perdamos de vista, es también un tema profundamente académico y ante todo es un tema que tiene que ver con tratar de defender lo que han sido conquistas sociales ganadas. Y en ese sentido, alrededor del tema de la concurrencia, lo que está en juego es el proyecto de una universidad que es independiente del Estado, que no es mecanismo de propaganda de ningún tipo de Estado, sino que es autónoma frente al Estado. Y tengamos presente, no solamente tenemos que defender la autonomía presupuestal, el compromiso constitucional que tiene la nación con el presupuesto de la universidad, sino ante todo una que venimos perdiendo hace rato y a veces como que guardamos silencio, la autonomía para definir su política educativa, que como decía Gualberto, es una cosa que hace rato se le está definiendo el Ministerio de Educación. Ese elemento me parece importante, pero también quisiera llamar la atención sobre lo que ha venido ocurriendo, aquí sí de una manera, lo voy a decir más específico, en la Universidad Nacional de Colombia,
es que siempre hemos tenido unas enormes dificultades para tratar de coordinar el movimiento en las diferentes sedes. Yo creo que después de esa situación que arranca en el 2003 en la Universidad Nacional de Colombia, tuvimos mucho problema porque casi siempre salía una sede y las otras estaban estudiando. Hoy no es posibilidad, hoy es casi que un hecho, que están alrededor de un punto común. Y me parece que quisiera llamar la atención. Yo siento que la propuesta que ha hecho el movimiento estudiantil de decirle no a la concurrencia, de no aceptar el artículo 38, de no aceptar muchos otros elementos del Plan Nacional de Desarrollo, me parece que empezó inicialmente a ganar simpatía en declaraciones específicas de profesores. Pero yo siento que el agua está corriendo bastante rápido bajo los puentes y ya no solo son declaraciones individuales de profesores, sino que es que ya son declaraciones también de claustros de profesores, de las mismas comisiones que nombra el rector, pero incluso es una declaración específica el día de antier en la noche del Consejo de Sede de Bogotá. El Consejo de Sede de Bogotá le solicita al rector que fije una posición respecto al artículo 38 y respecto a la concurrencia, y el sentido de lo que tiene el comunicado prácticamente lo que le está diciendo: vea, señor rector, es que la gran mayoría de la comunidad universitaria está cerrando filas en no aceptar ir a la concurrencia. ¿Usted se va a quedar solo o qué? Y me parece que ese elemento es importante tenerlo presente, porque creo que no solo lo que dijo el Consejo de Sede de Bogotá, sino la propuesta que tratan de hacer los estudiantes de la sede de Medellín el día viernes, cuando definen un pliego y además definen una estrategia de acercamiento para discutir las cosas, en una cosa que es muy agradable, y es que se discuta abiertamente y frente a la comunidad, y no los expertos. Los expertos sirven para decir sí y no, y ante todo los expertos en política, los que tienen como profesión ser representantes permanentes de cualquier cosa política. Y en ese sentido me parece interesante lo que se hizo el lunes, una discusión abierta, etcétera. Nosotros ayer asistimos a un claustro citado por el vicerrector, y yo siento que frente a la universidad nosotros estamos frente a un reto, una cuestión: profundizar este movimiento. Ayer eso causó gran resquemores en esos que fácilmente cambian de pelear por un estado de bienestar a disfrutar el bienestar del Estado, y que ayer eran, no sé, propagandistas de cuentos chinos y hoy son propagandistas de cuentos uribistas. Eso es muy común en la universidad. Me parece que yo quisiera plantear el problema de que es necesario profundizar este movimiento. ¿Y qué es lo que quiero decir con profundizar el movimiento? Me parece que hay un movimiento, hablar de que hay un movimiento estudiantil a nivel nacional ya es un gran avance. Y es un movimiento que puede estar muy cerca de ser un movimiento universitario o incluso más amplio, un movimiento de carácter educativo, en su vinculación con el sector de secundaria y todo esto. Y es un movimiento que me parece está avanzando y es necesario que se profundice. Yo creo que una de las cosas que se puede volver a recuperar aquí en la sede es repensar en la coordinación, no en la asamblea, creo que está difícil llegar a ello todavía, pero sí en tratar de hacer actividades coordinadas entre los estudiantes, los profesores, los trabajadores, los empleados e incluso los jubilados, que también están involucrados en esto. No es solamente el problema de tener una garantía laboral de que me paguen la pensión, es también la necesidad de que la institución en la cual trabajé no se desnaturalice. Y yo en este sentido llamaría a que hiciéramos los esfuerzos
a tratar de realizar dos cosas que estoy convencido son factibles. Una cuestión, profundizar el movimiento, pero no de bla bla bla, con mecanismos reales que tratemos de garantizarlo. Y esto es un compromiso de todos, quiero aclararlo. A mí me ha llamado mucho la atención que tenemos unas luchas, unos objetivos de lucha desde agosto del año pasado y ahora alrededor del tema del presupuesto de la Universidad Nacional y en general de la universidad pública, sino que también tiene que retomar cuál es el proyecto institucional que estamos defendiendo, porque sigue vigente el de agosto del año pasado. Yo había ese llamado a que es posible consolidar el movimiento y terminar el semestre. Y eso implica que tenemos que discutir con la dirección y decirle, el calendario que usted planteó y que supuestamente parece, según las declaraciones de ayer del vicerrector, estar en operación, o sea, esta semana es la llamada semana blanda o semana de colchón y el lunes empiezan evaluaciones. Con ese tipo de discurso no vamos a tratar de resolver nada. Si los estamentos nos ponemos de acuerdo en la necesidad de buscar mecanismos para la terminación concertada del semestre y mecanismos reales que garanticen la continuidad y profundidad del movimiento, me parece que podríamos tratar de ganar elementos que vengan en beneficio del objetivo central que tenemos todos, que es el fortalecimiento de la universidad pública. Sí, primero el estudiante allá de camisa amarilla había pedido la palabra, después Fernel. Por favor, le pedimos pues que seamos breves para que exista más participación. Buenos días. Yo quiero cambiar, o más bien como un poco globalizar lo que es la lucha estudiantil. O sea, nosotros como universidad tenemos aquí un embate que es verdad, o sea, está peligrando la universidad pública. Pero también hay otro problema y son los colegios. Pues, o sea, con los problemas de hacinamiento, con los problemas, por ejemplo, de que solamente el 5% de los estudiantes pueden perder un año, estamos viendo una realidad, y es que la universidad pública se está convirtiendo en sí, una universidad pública para el servicio de los privilegiados que tienen la posibilidad de pagar una universidad, o un colegio de calidad, o sea, un colegio privado. Lo otro, ya se han empezado luchas estudiantiles en carácter de colegio, pero yo digo, como universidad y como movimiento universitario deberíamos de unirnos con ellos, o por lo menos como de buscarle, ayudarles a organizar como una especie de orden. ¿Por qué? Yo quiero hacer una denuncia, que en esto he sido un poco insistente y mis compañeros del movimiento estudiantil de aquí de la universidad pronto ya pueden estar cansando. Y es que en el colegio donde yo salí, institución educativa con sede en Medellín, el personero del colegio, que está empezando un movimiento en contra de la ley de transferencias, lo amenazaron de muerte. Un niño menor de edad, ya viéndose en esos problemas que, pues o sea, en esos problemas de conflicto que realmente nosotros no hemos sido como responsables de ellos, pero sí somos, pero sí las consecuencias las sufrimos. Pues no siendo más, lo que quiero decir es que no seamos egoístas y no solamente peleemos por la ley de transferencias, por el Plan Nacional de Desarrollo, por la no concurrencia, sino que también peleemos por la reivindicación de la educación pública. Muchas gracias. Fernel, presidente del Sindicato de Trabajadores. Gracias a los organizadores por darnos esta oportunidad a los trabajadores, por lo menos de plantear el punto de vista nuestro frente al problema que hoy vive la Universidad Nacional de Colombia. Los trabajadores en las asambleas que hemos realizado hemos sido rotundamente claros en plantear que estamos en contra del acuerdo de concurrencia. Y
como dice el dicho popular, por sus acciones y por sus hechos los juzgaréis. Lo que hemos encontrado es que el rector de la Universidad Nacional y la mayoría de la administración y la dirección de la universidad en este momento, uno podría decir, es uribista. Es uribista desde el punto de vista de que defiende e implementa las políticas que Uribe tiene para la universidad pública. El mayor defensor en este momento del acuerdo de concurrencia, y si para todos nosotros es claro que es un acuerdo que va a liquidar la Universidad Nacional, es el rector de la Universidad Nacional. Entonces, uno diría, por lógica, entonces, la dirección de esta universidad quiere liquidar la Universidad Nacional, y eso es ilógico, pero lo concreto es que eso es lo que está pasando. Desde ese punto de vista me parece que como movimiento, atendiendo el llamado que se ha hecho tanto de profesores y de los estudiantes, nosotros debemos aspirar, a ver si algún día podemos, conformar un movimiento multiestamentario de la Universidad Nacional y una coordinación a nivel nacional, porque es que el gran problema que hemos tenido es que a veces no nos coordinamos en la sede y menos aún a nivel nacional dentro de la Universidad Nacional. Y creo que es necesario que por lo menos desde aquí, desde Medellín, proponemos porque logremos una coordinación nacional de la Universidad Nacional. Obviamente ligándola en este momento al movimiento que adelanta el magisterio de secundaria contra la ley de transferencia. O sea, no hay una mejor oportunidad que la que vive en este momento el país para que demos conjuntamente una lucha, como lo decía el estudiante de acá, por la defensa de la educación pública en general, no únicamente por la universidad, no únicamente por el bachillerato, por la primaria, por todo la educación pública en este país, porque recuerden que el presidente está haciendo el cuento ese, llamando a que usted llame a un teléfono y opine sobre qué necesita la educación en este país, dice, para elaborar el plan decenal de educación. Entonces, ese es un embeleco que se ha inventado el presidente. Y en ese sentido, hablando de embelecos, quiero hacer referencia al embeleco de la consulta que se ha inventado el rector Wasserman. Primero, en los movimientos históricamente siempre se ha demostrado que quienes están interesados en la situación son los que están aquí presentes. Los que no están no les interesa. Entonces yo no veo por qué ahora haya que consultar al silencioso, al que no le importa el futuro de la universidad, porque ¿qué va a decir? Que necesita la universidad abierta para poder estudiar y terminar. Y le interesa a un pepino el futuro de esta universidad, le interesa es que le abran la universidad para terminar de estudiar e irse. Entonces, no tiene razón de ser en este momento una consulta al silencio. Por eso creo que inclusive, conjuntamente, profesores, trabajadores, estudiantes y jubilados debemos elaborar un documento rechazando rotundamente la consulta. Y ahí quiero hacer una denuncia de la forma en cómo esta universidad ve a los empleados administrativos y trabajadores oficiales de la universidad pública, porque es un fenómeno de toda la universidad pública. En la universidad pública, los empleados y los trabajadores somos ciudadanos de segunda clase. Parece ser que no tenemos opinión, no tenemos cabeza para pensar, no tenemos cabeza, parece que no tenemos ni siquiera lengua para hablar. En una consulta que se hace sobre la situación y el futuro de la universidad, y no se nos tiene en cuenta, y no es la primera vez. Permanentemente los empleados administrativos y los trabajadores oficiales hemos tenido que dar dos luchas conjuntas. Una es la defensa de la universidad y la otra es que entiendan todos que somos parte de la Universidad Nacional, que hacemos parte de ella y que estamos dispuestos a defender la Universidad Nacional como sea. Gracias, compañero. Estamos informándole a los estudiantes que hoy a partir de la 1 comienza